Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 7. Llegada del Festival de Invierno. Parte 1. El ataúd de luz poseía un brillo radiante. Después de entrar en el interior de este ataúd, la primera cosa que experimentó fue una luz dorada brillante que colmó sus ojos. Había una sensación flotante difícil de describir. Entonces, de repente, había una sensación de caída. Estas experiencias parecían estar pasando a través de él. Después de someterse a varias veces a este estado de ánimo, se restauró la visión del asesino de dioses. ¿Qué demonios? ¿Dónde es esto? Lo que estaba enfrente de él era en realidad un campo de trigo brillando a la luz de oro. Había una buena cosecha con pilas y pilas de espigas de trigo, como si el magnífico brillo del tesoro hubiera sido traído a la tierra de cultivo. Las tierras de cultivo sin límites iba tan lejos como el ojo podía ver. En realidad no era un universo expansivo ilimitado, sino que era simplemente un campo de trigo sin fin. Por otra parte, una tonalidad rojiza de la puesta del sol podría ser vista mirando hacia el cielo. El sol estaba sobre el campo del trigo dorado teñido de naranja, haciendo que la coloración fuera cada vez más luminosa. A él, quien veía el cielo nocturno de Tokio no hace mucho tiempo, tuvo una excesiva sensación de inquietud. Este lugar es el ataúd, ¿cierto? Me temo que este lugar es el interior de ese artefacto divino, la corona de la Saturnalia, y probablemente fue creado a través de algún tipo de maldición o el poder de un dios se utilizó para la construcción de este espacio. Justo a su lado, Liliana parecía estar examinando este campo de trigo con una mirada de investigación. Siento el aura de un dominio sagrado dentro de este espacio. Sin embargo, no estoy completamente segura de que este es el santuario. Puede ser en cualquier lugar, no importa. De todos modos, es probable que irrumpió en el abdomen de ese bastardo gris. De hecho, se encontraban en el núcleo de la oposición. Era imposible llamar a esto un lugar seguro. Lo siento por arrastrarte en este tipo de lugar. No me importa. ¿No que ya hemos estado en esto antes? Somos rey y caballero. Una relación como tortolitos, como ramas conjugadas, o una igual a la de la alianza de una pareja cariñosa. Liliana se comprometió con la expresión de un caballero femenino. Y además, siento que este es definitivamente mi deber. Deber. Para mantenerme al lado de Kusanagi Godou y nunca perderme. Liliana miró directamente a los ojos de Godou, hablando como si estuviera haciendo un voto. Cuando supera las dificultades, es de los que seleccionaría cargar directamente sobre el enemigo ocupando el primer lugar. Por otra parte, incluso con su estilo de vida ordinaria, posee este talento excepcional de que ya está atrapado en el peligro antes de que lo sepas. Eso cuenta como talento. Si la situación fuera la de un mayordomo o una sirvienta, lo más probable es que cualquier persona podría llenar ese lugar. Sin embargo, con frecuencia lo acompaño, convirtiéndose en su espada y escudo para apoyarle, es probable que no sea yo una que podría llevar a cabo esta tarea. Ella habló de una manera tranquila que proyectaba su ego y creencias. El arte de la lucha, la magia, el conocimiento, era experta en cada uno de estos aspectos. Incluso poseía la habilidad de la visión espíritu, lo que le permitía corresponder a cada situación. Por otra parte, ella también poseía la fuerza física y la agilidad para mantenerse al día con Godou. Debido a que ella era una bruja que era experta en la comprensión de los fenómenos naturales y sobrenaturales, no importa cuál fuera la situación, tenía esta calidad de siempre jugando un papel importante. Su declaración fue tal vez en forma de un testimonio. O tal vez ella realmente tenía la más alta calificación para convertirse en el ayudante personal para un tipo como Kusanagi Godou. En este sentido, Erika, Yuri y Ena definitivamente no lo hacían. Kusanagi Godou estaba agradecido por la generosidad de Liliana, pero al mismo tiempo, trató de ocultar su vergüenza y dijo: aún así, soy lo suficientemente viejo como para no necesitar ser protegido a este grado. Si ese es el caso, entonces vamos a llamarlo personal de vigilancia en su lugar. En este caso, me haré a un lado solo por un poco y ahora mire, ya ha sido capturado en este tipo de perturbación. Liliana bromeó con una sonrisa y luego sacó su teléfono celular. Lo adjunto en la parte superior era la correa osa que habían ganado en Odaiba hace algún tiempo. Sin embargo, ha habido un buen montón de eventos molestos produciéndose. La oportunidad de hacer ese tipo de cosas con las que probablemente se limita solo a eso es una ocasión. Así es como es. Después de que Liliana bruscamente dijo eso, Godou no pudo evitar quedarse sin habla. Tras recordar sus interacciones en Odaiba de esta conversación, sintió un tipo de diferente incomodidad. Él inclinó la cabeza involuntariamente. Liliana,
quien por alguna razón tenía una expresión muy jubilosa cuando ella entrecerró los ojos, alzó la mirada hacia él. Se estaba haciendo cada vez más difícil. Godot, queriendo ocultar la vergüenza, inspeccionó el campo de trigo circundante. Probablemente deberíamos empezar a salir. ¿A dónde vamos? Déjame hacer una investigación rápida. Liliana cerró los ojos. Parecía haber utilizado la brujería para transferir su visión en el aire. Después de unos minutos, ella le informó a Godot. Hay un edificio en esa dirección. Parece ser un santuario abandonado. La dirección que Liliana señaló estaba recta al norte. Lo único que pasó a estar en la dirección opuesta de la puesta de sol. Bueno, quién sabe si el sol en este ámbito también estaba fijado hacia el oeste. En resumen, los dos comenzaron a moverse hacia el norte. Sin embargo, este lugar era todavía la sede del enemigo. Poco después, apareció una persona para bloquear su camino. Era el mismo hombre que fue visto con anterioridad hace un par de minutos. La tela de vela envolvía al espíritu divino. Asesino de dioses, en realidad te has introducido aquí. La manera de hablar del gris consistía en mitad alabanza y mitad asombro. Es hora de que dejes de vagar en una esquina del escenario. Vuelve rápidamente a la superficie. Ve a luchar contra el Saturno divino recientemente que he criado. No, no tengo más tiempo para las cosas que ocurren en la superficie porque vamos a arreglar las cosas aquí. Godot habló tranquilamente. De vuelta en Rinkai Park, donde tuvieron su reunión, en su mente se contuvo la impaciencia de querer enfrentar al gris. Sin embargo, ahora que ya no tenía ese estado de ánimo, incluso él no podía comprender por qué. Por el contrario, en el momento todavía era capaz de comprometerse con calma en lo que probablemente sería la última parte de la conversación entre él y el Espíritu Divino. Voy a ir directo al grano y preguntar, ¿no tienes ninguna intención de renunciar a la reactivación del Dios? Si tienes este tipo de motivo, podemos discutir la cuestión de dónde puedes tomar refugio después de atender esta perturbación. Pides demasiado. Soy una sombra que solo se esfuerza para la reactivación de Saturno, el dios de las cosechas abundantes. A medida que el gris torció sustancialmente su cuerpo, murmuró. No sé lo que está conspirando por entrar ilegalmente en mi dominio sagrado, pero por el momento voy a utilizar toda la fuerza que queda en este cuerpo para obstruir su camino. Esto se debe a que mi brote está cerca de convertirse en un dios de verdad. Múltiples cruces de color negro salieron desde el campo de trigo dorado en la puesta del sol. Cada cruz tenía una longitud de alrededor de 2 metros y había aproximadamente más de 50 en cantidad. En términos relativos, estos cruces se están produciendo a una velocidad excesivamente rápida en comparación con los cultivos en este campo sagrado. Por otra parte, estos cruces luego flotaron en el cielo con vistas a la posición de Kusanagi Godot y luego descendieron rápidamente con la velocidad del rayo. Y tomaron todo el despojo, y toda la presa, así de hombres como de bestias. Y trajeron los cautivos y la presa y los despojos a Moisés. Tras el canto de las palabras de hechizo de caballeros sagrados de Liliana, ella disparó una flecha de luz azul. La espada mágica que ejercía, el maestro, también se transformó en un arco de plata. La flecha disparada fue infundida con el privilegio sagrado de exterminio. Justo después de que la flecha dejó su mano, inmediatamente se dividió en 10 flechas separadas. Estas flechas perforaron a través de todos los cruces que contaban con más de 50 años, al instante su vencimiento. Después de eso, Liliana se movió y de inmediato del suelo y corrió hacia el gris. Sus movimientos capturaron la gracia de un trago mientras que se acercaba a él, mientras que cambiaba la forma del arco de plata en un sable. En un instante, la espada de Liliana cortó en rodajas con elegancia el cuerpo del gris. Después de eso, el cuerpo del espíritu divino se disipó en negra arena. Sin embargo, jajajaja, ¿realmente crees que un ataque de este grado volvería a destruirme? Soy inmortal. Voy a seguir acompañándoles, chicos. La risa intermitente del gris se hizo eco desde la arena negra. A pesar de que no había viento en el campo de trigo, la arena esparcida comenzó a flotar por sí sola y se montó en una forma similar a la humana. Al mismo tiempo, había cruces negras emergentes continuamente desde el suelo. No habrá un final a la vista, si esto sigue así. Liliana murmuró esta línea y luego envió una señal al ojo de Godot. Al darse cuenta de sus intenciones, Godot convergió a su lado. Posteriormente, la chica que era un caballero personal y bruja utilizó su magia bien adepta de vuelo, escoltando a Godot en el aire con ella. Liliana usó su magia para enviar a Godot volando dentro de un determinado edificio. Era probablemente el edificio que había sido descrito previamente como un santuario abandonado. Sin embargo, Godot no estaba seguro de si la idea de Liliana era la correcta. Esto se debía a que todas las paredes de este edificio tenían enredaderas extendidas misteriosamente plantadas y maleza espinosa. El follaje incluso se extendía por todo el piso y todos los pilares, por lo que era difícil distinguir claramente la estructura general del edificio. A través de la pequeña grieta dentro de la vegetación entrelazada, una superficie de piedra blanca podía ser vista. Además, dado que las plantas de enredadera y la maleza espinosa se extendían por todo el lugar, era imposible encontrar la entrada del edificio. Por el momento, debemos tratar de aclarar estos
Las semillas de color verde que manifiestan estos motivos, rendir homenaje a los descendientes de brujas. Liliana entre dientes se puso a tocar las plantas de enredadera delante de ella con su mano. Como resultado, las plantas verdes, la maleza espinosa y las enredaderas que bloqueaban la forma del edificio disminuyeron gradualmente, finalmente, retirándose de nuevo en el suelo. Era más o menos como una grabación de vídeo del crecimiento de la vegetación invertido. Con esto, la forma de este edificio se pudo determinar claramente. Era un edificio de piedra hecho de blanco. La estructura tenía unos muros y era amplia, con vueltas y pilares de roca gruesa bien ordenados. Después de entrar en el edificio con Liliana, llegaron a un amplio patio. En el centro de este lugar, parecía haber un pedestal de color blanco. Godot examinó el emblema tallado en la parte superior. De alguna manera se asemeja a la forma de un pájaro. El diseño inscrito en él parecía ser un ave con las alas extendidas. Hablando de eso, la corona de Saturnalia también tenía una forma similar. En comparación con la corona, la forma de ave era más evidente en el diseño del objeto de piedra. Godot se sentía sospechoso. Tenía este presentimiento de que ya había visto este mismo diseño en algún lugar antes. En este momento, Liliana, quien estaba a su lado, de repente gritó, el marcado del sol que reina los cielos. Además de que es el icono que simboliza a Ahura Mazda. Podría ser Mitra. Allá veo, así que era Mitra. Como consecuencia de la declaración de Liliana, Godot recordó. Este era el diseño que había visto antes en Nápoli. Perseo también tenía una insignia que era el mismo símbolo que el héroe romano divino, Mitra. ¿Podría ser este el santuario de Perseo? Esa es una posibilidad. Excepto, si tuviéramos que considerar este diseño como el símbolo de un dios del sol, que sería ampliamente conocido en todo el Oriente. Lo mismo podría decirse sobre el Imperio Romano adorando a Saturno. Se ve más o menos como símbolo de un dios del sol. Durante su discusión con Liliana, la bruja de cabellos plateados entrecerró los ojos, incapaz de apartar los ojos de la parte interior del santuario. El sol poniente, dejando rastros de la luz del sol. ¿Viste algo? Tal vez preguntó por haber sido galardonada con una visión espíritu. Hacia esto, Liliana asintió. Sí, vamos a ir. La razón por la que el brote del árbol divino de Saturno revivió. Creo que ya la he descubierto. Básicamente, la respuesta debe estar dentro del interior de la capilla. Parte 2. Antes de seguir adelante en el interior del santuario, Liliana, una vez más utilizó su magia. Ella rebobinó la forma intencionada en las plantas de enredadera cubriendo el santuario de nuevo con sus tallos y follaje verde. Si el espíritu divino gris viene aquí, entonces, vamos a dejar que estos chicos lo bloqueen. De paso también he implementado una barrera mágica. A pesar de que no es tan robusta como el Senatus Consultum Ultimum de Erika, si es solo para comprar un par de minutos puede seguir desempeñando un papel importante. Godot debía ser capaz de adivinar sus intenciones homólogas sobre la base de esta explicación. Mientras que paseaba por dentro de la capilla, Liliana se adentró más en concreto en lo que se mencionó antes. Para el artefacto divino que el líder de la secta Luao denomina como la corona de Saturnalia, creo que sus orígenes no se encuentran en Saturno, sino que en un dios diferente en su lugar. Después de caminar por un pasillo que estaba rodeado de piedra de todos los lados, se encontraron con una escalera que conducía bajo la tierra. Por supuesto que se dirigían hacia abajo desde aquí. Al igual que el sol poniente cambiando su punto de radiación sobre el terreno durante el anochecer, el paso subterráneo no recibía ninguna iluminación. A través del uso de la magia, Liliana iluminó el camino a seguir invocando llamas de color azul. De hecho, mi olfateo familiar detecta que el aura de la tierra de la corona de Saturnalia y Saturno es claramente el dios de cosechas abundantes de la tierra. Hablando de eso, había sido testigo previamente de esto. Godot recordó la excursión en barco desde antes. Kusanagi Godot, la inmortalidad con la que está probablemente más familiarizada son los rasgos divinos de la diosa serpiente. Bueno, además de aquellos, ¿qué otros tipos de dioses piensa usted que utilizan la inmortalidad? Seguramente deben ser dioses del sol. Con el emblema que vieron en el patio se dirigieron por la investigación en esta dirección, por lo que este tipo de conexión se guió y de ahora en adelante debería haber sido evidente. Eso es correcto. A pesar de que el sol desaparecía después de la puesta del sol, por la mañana volverá a aparecer a través de los cielos del este. Aunque se debilitó durante las temporadas de invierno, su fuerza poco a poco se recuperará después de que la primavera se acerque. El sol y la serpiente poseían el atributo divino de inmortalidad. En otras palabras, ese bastardo de Perseo todavía existía en algún lugar en este momento. Godot sintió que sus sospechas anteriores habían sido contestadas. En ese momento, él hizo la derrota de Perseo en Nápoli. Sin embargo, al no haber ganado ninguna autoridad después, se creía que la razón era que Perseo definitivamente seguía vivo. Si tan solo ese tipo grandioso no le trajera problemas a los seres humanos. A pesar de que siempre le daba problemas a la gente, ¿cómo podría alguien sostener el odio eterno hacia el apuesto héroe divino? Hacia Godot, quien recordó las suntuosas palabras y acciones de Perseus, Liliana dijo.
El nombre del dios de la agricultura se originó a partir de la apreciación de las abundantes cosechas del año y las fiestas que rezaban por las abundantes cosechas al año siguiente. El festival se llevará a cabo a finales del año en curso, con el solsticio de invierno, ya que es la fecha fijada. Volviendo a eso, ¿por qué Saturno reviviría durante el solsticio de invierno? Godot habló de las sospechas que albergaba antes. El calendario actual y el calendario de la antigua Roma son diferentes, ¿cierto? Sí, en la estela de cambio tanto en el periodo de país y el tiempo, el calendario utilizado también cambiará. Sin embargo, Kusanagi Godot, el solsticio de invierno en realidad no está influenciado por ese tipo de comportamiento. El llamado solsticio de invierno se produce cuando la noche es la más larga durante el año, o cuando el día está en su punto más corto. En otras palabras, es el día en que el sol está más alejado de la Tierra. Ya veo. Lo importante no es el calendario, sino más bien la posición entre la Tierra y el sol. Tal como los dos conversaban, ya habían llegado a la parte inferior de la escalera. Por fin llegaron a su destino. Este sótano expansivo hecha de piedra era más probable utilizado como una capilla. En el centro había un ataúd de madera negro descansando en el suelo. Un poder mágico inusualmente intenso goteaba desde el interior. Viendo esto, Godot dirigió una señal ojo hacia Liliana. Después de que su compañera asintió con la cabeza en confirmación, Godot puso su mano en la cubierta del ataúd. Rápidamente levantó la tapa. Dentro había un cuerpo humano que se parecía a un hombre en la plenitud de su vida. En su cara había una máscara hecha de oro con un diseño distintivo de león en él. Por otra parte, había hecho jirones la ropa de color amarilla en su cuerpo. En el pasado, era probable que hubiera sido de un color dorado. Intentó apretar la ropa. Debajo estaba el físico de un cuerpo masculino robusto. Después de venir brevemente en contacto con su cuerpo, podía sentir la transferencia de la temperatura corporal desde las manos. A continuación, se comprobó el pulso, pero no pudo confirmar si había un impulso de vida. Luego trató de colocar su mano por el corazón. Sin embargo, el latido cesó en este aspecto también. Él quería obtener la máscara, pero esto no era una tarea fácil. La máscara parecía estaba estrechamente unida a la cara. ¿Qué diablos? Este chico sigue vivo. No, es un cadáver muerto, el cadáver de un dios del sol del pasado. Liliana respondió con su juicio usando un tono serio. No era solo su tono de voz, incluso reveló una mirada distante pocas veces vista. Era obvio que la revelación de visión espíritu era el resultado de ella siendo afectada por los poderes mágicos dados a conocer por el cadáver. Por otra parte, esto se considera que es el cuerpo principal del artefacto divino, la corona de Saturnalia. En el pasado, el maestro que servía al hereje Saturno. Bruja, no vayas más lejos. De repente, se oyó una voz desde arriba. No rompas mi caída en desgracia de nuevo. Es humillante. Es una historia de la derrota. Mis antiguas derrotas deben ser hundidas en el abismo de la oscuridad para siempre. El suelo retumbó como si se balanceara, las paredes temblaron y los gritos de las aves podría ser oído por encima del techo. Era básicamente como un terremoto. Tal vez la causa de esto era la llegada del gris. Si el sótano se derrumbaba de esto, ¿habría dos de ellos enterrados vivos? Godot rápidamente dijo. Mejor escapemos rápidamente. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer frente a esta cosa? Godot contempló al mirar hacia abajo en el ataúd allí tendido, lo que llevaba el cadáver del dios del sol. En la superficie, el ataúd parecía ser muy pesado si trataban de llevarlo y era incierto si había algún valor en hacerlo. Sin embargo, dejando sin atención aquí parecía inadecuado como bien. Por otro lado, con una expresión de descontento hacia Godot quien estaba sumido en sus pensamientos, Liliana dijo. ¿Te has olvidado de la barrera no desplegada hace mucho tiempo? ¿No te dije que podías esperar por un par de minutos? Si la barrera no se destruye, lo más que el espíritu divino puede hacer es convulsionar el suelo en esta medida. Después de serle dicho esto, recordó. Liliana debía haber sabido que algo así pasaría por adelantado. Hacia el Godot asintiendo, el caballero fiel fue un paso más allá y dijo. Kusanagi Godot, aunque el oponente es un espíritu divino, debemos ser capaces de soportar durante unos minutos. Lo que quiero decir es, por el momento, debemos estar bien. La cara de Liliana estaba completamente enrojecida mientras gritaba. ¿A qué punto estaba tratando de llegar? Godot se reflejó sobre esto y luego inmediatamente se lo imaginó. En pocas palabras, se refería a la acción que había realizado muchas veces hasta ahora. Godot no pudo evitar con atención ver el estremecimiento de Liliana cuyos labios parecían querer decir algo. Al darse cuenta de la línea de visión de Godot, de repente dejó caer la cabeza hacia abajo. Sin embargo, rápidamente contempló un apoyo, aparentemente para tratar de echar un vistazo a la expresión facial de Godot. Liliana mostraba una vista indiscreta rara vez que se veía al mirar hacia arriba. Al ver su expresión rara vez utilizada, el pecho de Godot comenzó a latir intensamente. Este lugar puede esperar por el momento. Ese sí, ya que pensé que podría producirse este tipo de situación, fui deliberadamente atenta. Debido a que Godot estaba temeroso de lo que debía decir, él simplemente preguntó una verificación de sentido.
Para Liliana, a pesar de una verificación de sentido, ofreció una respuesta sin dejar de mirar a escondidas con timidez hacia Godot. Godot tomó una respiración profunda. ¿Qué debía decir en momentos como estos? Incluso hasta el día de hoy no estaba claro porque cada vez surgían estos momentos, todo el mundo se puso inquieto. Sin embargo, al no decir lo que había que decir en estos casos era inaceptable y por lo tanto tenía que formular un plan para ello. Posteriormente, tomó una decisión. Él esencialmente tuvo que reunir aún más coraje que cuando luchaba contra un dios con el fin de decirlo. A pesar de que siempre resulta de esta manera, esta vez yo realmente necesito ayuda. Así que, por favor ayúdame. Pues bien, a la sorpresa de uno que no podía siquiera exponer su petición. Incluso se sentía que no se habían logrado avances. A pesar de esto, después de acerar su determinación, Liliana profundamente asintió. Mi respuesta a eso sería la misma incluso en la actualidad. En aras de completar la tarea de forjar la espada, nunca rechazaré independientemente de cuando se produzca. Esta vez, permítame por favor ir a la batalla junto con usted. Murmurando esas palabras, ella cerró los ojos con calma. Godot se dio cuenta de que la vergüenza resultante era probablemente porque estaban a punto de realizar esa acción, o quizás era la anticipación que causó que el cuerpo de Liliana temblara ligeramente. Esos movimientos rígidos muy adorables y sinceridad empujaron a Godot por encima del límite. Godot tomó con vehemencia la figura lujosa de Liliana y le plantó un beso en los labios. Ah. El caballero era supuestamente severo e imponente, sin embargo, filtraba un tenue suspiro desde sus labios. Sin embargo, ella y Godot en tanto tenían el objetivo de forjar la espada. Inmediatamente extendió sus labios, aceptando los labios de Godot. La fusión al estar juntos, el par de labios estaban fuertemente unidos al compartir la sensación de los labios del otro. Después de eso, Liliana comenzó a hablar en voz baja. Este cadáver. No estoy segura de si se tratara de alguien que da la final de despedida para el sol eterno. En lugar de ser un dios de esa misma categoría, tal vez se relaciona con un antiguo asesino de dioses. El sótano todavía retumbaba desde el temblor que no paraba. Sin embargo, Godot y Liliana no le prestaron atención. Los dos intercambiaron besos mientras saboreaban el corazón y conocimiento del otro. A menos que, una vez muerto, su cadáver en realidad no se perdiera y todavía permanecía en la superficie. Por lo tanto, se convirtió en un artefacto divino con cualidades divinas inmortales. Liliana utilizó la magia de instrucciones. Debido a la eficacia que tenía, grandes cantidades de conocimientos e imágenes mentales comenzaron a transferirse sin más. La corona de Saturnalia, Godot y los otros habían visto este artefacto divino antes, pero solo la parte exterior del mismo. El ataúd oculto existía en el interior. El cadáver que estaba dentro era el artefacto divino real. En el pasado lejano, el alma alojada dentro de este cadáver se volvió mediocre a lo largo de muchos años, con el tiempo se transformó en el espíritu divino gris. Por lo tanto, probablemente era capaz de moverse debido a la voluntad y el espíritu del artefacto divino. Sus lindos murmullos y suspiros de aire se vertieron en su boca. Cuando Godot estaba recibiendo todo esto mientras besaba los labios de Liliana, extendió su lengua. La lengua de Liliana inicialmente retrocedió ante la sorpresa, pero luego procedió a comprender la lengua de Godot empujando. Sus lenguas se entrelazaron en el transcurso de estas lenguas lamiendo mientras que compartían la sensación de cada uno. Desde este punto en adelante, el grado de intimidad entre ellos aumentó considerablemente. Su conexión de corazón a corazón también se convirtió en mucho más profunda. Esta secuencia se repitió en su mente numerosas veces en el pasado. Sin embargo, Godot notó que claramente quería implorar a sus sentimientos e interactuar aún más íntimamente. Sin embargo, su homólogo no respondió en especie. Sus torpes movimientos de lengua se fueron en general en sus labios que se volvieron rígidos. Tal vez esa era la razón por la cual la transferencia de conocimientos era un poco lenta y la cantidad de información era menor en comparación con lo habitual. Liliana parecía tener algo sosteniendo su espalda. ¿Fue porque ella estaba molesta por la intromisión del espíritu divino el gris? ¿Estás preocupada por la situación en el exterior? Ah, sí. Todo el mundo en la superficie. Obviamente, Erika y las chicas se dedican a la batalla, pero yo soy la única que está dejando que estos pensamientos me afecten. Lo siento mucho. Liliana fundió a la baja su mirada y murmuró en voz baja esas palabras. Me imaginé que tendría que competir con servicios más meritorios para monopolizarle, pero para estar besándolo como esto es. Esto era lo que arrebató la determinación del corazón de Liliana. La causa de esto parecía ser un sentimiento de pecado en lugar de vigilancia. Incluso el corazón de Godot se presionaba con una pesada carga después de escuchar a Liliana. Él sentía que era cruel llevar a cabo este tipo de acto con Liliana en un lugar donde no había nadie más alrededor y estaba comiendo en él como si sentía la presión antes de una competencia. Pero en cambio, Godot negó con la cabeza. La persona que debía llevar a través de esto era él, Kusanagi Godot. Después de que Godot le dio un suave beso a Liliana, inclinó inmediatamente su rostro hacia abajo y procedió a deslizarse lentamente los labios hacia abajo para chupar su delgado cuello.
Debido a su repentina incursión, el cuerpo de Liliana temblaba ligeramente. Godot hizo caso omiso de esto mientras chupaba su cuello. Dejó que su lengua se deslizara hacia arriba mientras la besaba una vez más en los labios. Por otra parte, plantó un beso en sus mejillas enrojecidas. Acercándose en la mejilla, le besó la oreja y luego sujetó el lóbulo de la oreja con los labios. Al lado de la oreja, finalmente susurró: el que se encarga de esta tarea soy yo, por lo que no tienes que preocuparte por ello. Por lo menos, solo trata de no pensar en nada en este momento. Pero, debido a que Liliana parecía querer decir algo, Godot mordió suavemente el lóbulo de la oreja. Mordisqueó en él como si estuviera divirtiéndose. Sin embargo, su cuerpo como de cuento, una vez más se estremeció por un momento y se inclinó hacia atrás de manera significativa. Además, su masa corporal esbelta estaba confiada enteramente a Godot cuando ella lo abrazaba fuertemente. Mientras que era abrazado, Godot reembarcó en besar a Liliana. En comparación con antes, ella ya estaba mucho más relajada, mientras que lo aceptaba. Liliana abrió los labios y sacó la lengua en la boca de Godot. Como queriendo humedecerse los labios, ella con atención lamió los labios del hombre al que consideraba como su maestro. Es su orden como un rey, no, como mi maestro, ese sí. Puesto que es así, entonces creo que no hay otra opción. Era obvio que las palabras de Liliana no contenían ninguna intención de renunciar. Estas fueron las palabras de alguien con la intención de hacer caso omiso de una conciencia culpable, lo que implicaba la intención criminal premeditada. Luego su mirada se embotó y se reforzó para aplicar fuerza a los brazos de Godot en su abrazo. En realidad, cuando estoy a su lado siempre he querido hacer esto. Sin embargo, soy el caballero de Kusanagi Godot. No se me permiten estos asuntos. Es decir, con sus caras cerca uno del otro, la cara de Liliana se frotó contra la cara de Dios. Es por eso que solo ahora, solo durante estos tiempos es que existen excepciones. Sin embargo, no le importa, ¿verdad? Liliana Kankar es el caballero que con frecuencia le acompaña, alguien que nunca dejará a su lado. A partir de hoy, no importa cuántas veces se presenten estas oportunidades, siempre voy a. En comparación con toda declaración de amor al azar, este caballero presentó un juramento más grave y sincero. Godot le negó la oportunidad de terminar de hablar mediante el bloqueo de su boca con un beso. Liliana audazmente abrió la boca y tomó la totalidad de los labios de Godot cuando los acogió. Entonces, de repente, Liliana con fuerza empujó su lengua en busca de la lengua de Godot. La gran celebración del solsticio de invierno en el ámbito agrícola se produce en el día cuando la noche es la más larga. En otras palabras, a partir de ese día, los días van a ser gradualmente de más tiempo, aproximándose gradualmente a la primavera. Ella suavemente picoteó los labios y la lengua de Godot. Lamiendo todas partes, saboreó el sabor mientras hablaba. Al mismo tiempo, una enorme cantidad de conocimiento se precipitó en la mente de Godot a través de este contacto. Como resultado, el llamado solsticio de invierno en realidad era el principio del fin del invierno. Se ha convertido en el momento de celebración de la llegada de la primavera. En definitiva, otra forma de expresarlo sería el día de la resurrección para el sol eterno. Este es el día que conmemoraba el regreso de su fuerza tras debilitarse durante el invierno. Los labios de Liliana se retorcieron cuando respondió. Godot codiciaba los labios. Sus labios se entremezclaron con los dos aparentemente compitiendo por quien tenía el beso más apasionado. Sí. También hay otra cosa. Saturno fue encarcelado por el principal dios romano Júpiter. Debido a una vida de represión, Saturno perdió la cabeza que causó que Júpiter lo encarcelara en las profundidades de este santuario. Había solo 7 días durante el año en el que le puso en libertad. Esta leyenda se había convertido precisamente en la clave para la conexión de Saturno junto con el cadáver del dios del sol. Completaron el ritual mágico para conferir el conocimiento a través de la relación entre sus corazones. Con este resultado, finalmente lograron lo que querían. Al igual que la espada que podía cortar a través de la divinidad apareció desde su cuerpo, del de Godot. Crujido. Hubo un sonido como cristal roto. Fue el colapso de la barrera construida por Liliana, que actuaba como una alarma que indicaba la intrusión del gris. Parte 3. Erika era una especialista en la magia a base de acero. El acero forjado se transformó en una hoja. Con el peso que tenía, incluso podría ser utilizada como un instrumento romo para aplastar a la gente. Si el calor se añadiera, la hoja se disolvería y cualquier cosa que entrara en contacto con ella se fundiría en la solución de metal fundido. Por otra parte, desde la antigüedad la robustez del acero había sido utilizado en la armadura de un guerrero. Al decir que era experto en la utilización del acero, significaba que ella también era experta en ataque y defensa. Por otro lado, Ena, quien ejercía la ama no Murakumo no Tsurugi, favorecía fuertemente la infracción en materia de defensa. Ella era básicamente alguien quien podría trepar por todo el lugar, como un hijo de la naturaleza que poseía los movimientos de un mono ágil. De manera similar a como uno se dedicaba a la defensiva por la toma de combustible en algún lugar, ella era más adecuada a los cambios en torno indefinidamente, utilizando movimientos incansables para iniciar una guerra de guerrillas o asalto.
En el suelo en Kasai Rinkai Park, Erika, quien estaba luchando con el semidios Ent, sin saberlo, representaba la sincronicidad de fluido en combinación con el estilo de combate de Ena ya que luchaban lado a lado. A través del curso de lucha contra el gran sabio igualando el cielo y la ancestra divina Guinevere, se había vuelto excepcionalmente compatible con la Miko de la espada cuando atacaban al unísono. El semidios Ent rugió y elevó su arma de doble vertiente. Desde la punta de los dientes dobles, se estaban emitiendo esferas de luz verde. Era lo mismo que antes que atacó a Godot y Liliana en el cielo. Una vez que se rompiera, se generaría una explosión de ondas de choque. Al ver a docenas de estas esferas de luz en dirección hacia ella, Erika coreó sus palabras de hechizo. Por el rango de Legatus Legionis, por la presente ordeno. Después de eso, recuperó la Cuore di Leone desde el cielo. Inmediatamente después, la lanza de púas que se había transformado a partir del león de la espada mágica al instante se multiplicó. Como copiar y pegar, la apariencia fue exactamente la misma que las lanzas materializadas continuamente en el aire. No era tan solo una o dos lanzas adicionales, había 81 en total. Reúnete aquí, Falange. Construye una cama de hierro y acero, resiste y persevera. La legión de lanzas respondía a las palabras de hechizo de Erika y comenzaron a lanzarse alrededor mientras que se movían de una manera ordenada. Después de eso, una rejilla cuadrada densa de 9 por 9 fue producida. Erika dispuso esta rejilla delante de sí misma llena. Las esferas de luz creadas por el semidios Ent acudieron en masa hacia ellas. Antes de que las esferas de luz llegaran muy cerca de Erika llena, las lanzas que estaban esperando en ese lugar traspasaron a través de todos ellos, causando la ruptura. Las esferas de luz verde estallaron en rápida sucesión, lo que resultó en violentas ondas de choque. ¡Guau! Erika impidió el impacto de este ataque mediante la implementación de la magia de protección para protegerse a sí misma y a Ena. Las ondas de choque se dispersaron desde donde estaban paradas, al bloquear el ataque con gracia. Aproximadamente al mismo tiempo, Ena también hizo su movimiento. Reduciendo su cuerpo, al mismo tiempo bajó su centro de gravedad y se precipitó hacia el semidios Ent. Con el viento como velocidades, pasó a través de la red de lanzas que se creó. Durante este tiempo ni siquiera se ralentizó un poco cuando ella corrió por el suelo como un lobo. Por otra parte, en un aliento ya estaba muy cerca de las piernas de Ent. Luego enredaderas para impedirle el paso llegaron desde el suelo. Estas enredaderas habían sido cortadas por Ena no hace mucho tiempo como si estuviera cortando malas hierbas con la ama no Murakumo no Tsurugi en el momento. Fueron exterminadas con anterioridad, sin embargo todas habían sido revividas una vez más. El grupo de enredaderas, tales como serpientes, se lanzaron en un ataque en forma de látigo. Ena eludió fácilmente el ataque, pero además de eso, utilizó incluso la enredadera como un trampolín para saltar con gracia fuera del camino. Ella exhibió la agilidad de un maestro de acrobacia. Sin embargo, ella solo evitó el ataque y no participó en un contragolpe. En cuanto a por qué, era porque el terreno de juego negro de la hoja divina no estaba en realidad en manos del amigo de la espada en el momento. Date prisa y manifiéstate aquí con la apariencia del poder de destrucción de metal de Chiaya. Ena saltó de un lugar a otro mientras cantaba palabras de hechizo. En respuesta a las palabras de hechizo, la ama no Murakumo no Tsurugi que estaba flotando en el aire descendió rápidamente. Antes de cargar, ella arrojó la primera ama no Murakumo no Tsurugi en el aire, la hoja divina de tono negro se quedó en el aire flotando, esperando la oportunidad de atacar. Al sentir el ataque entrante, el semidios Ent una vez más tenía la intención de lanzar su arma. Sin embargo, Erika ya había preparado contramedidas para esto. Oh martillo de acero, derrota a tu enemigo. 9 de las lanzas rojas volaron hacia arriba, empujando hacia el arma de 2 puntas que se planteó. El arma fue traspasada, destrozada y penetró a través de las múltiples lanzas. En una fracción de segundo, se desechó. A continuación, la ama no Murakumo no Tsurugi descendió hacia la cabeza del Ent del cielo como luz. Si uno tuviera que describirlo, seguía un camino recto a través del cuerpo del semidios Ent, desde la cabeza hasta la garganta, después, esófago, todo el camino a través del mismo. Incapaz de soportar el ataque, el cuerpo del Ent de 30 metros de altura fue dividido por la mitad. Toda la fuerza de la hoja era como un hacha cortando a través de la leña. A pesar de que el oponente era un Ent, una bestia divina, en circunstancias normales, el ataque sería suficiente para obtener la victoria. Sin embargo, después de ser claramente perforado por la ama no Murakumo no Tsurugi, el cuerpo del Ent comenzó a regenerarse. Las dos rodajas del Ent una vez más firmemente se conectaron entre sí como los polos norte y sur de un imán. Por otra parte, el Ent recientemente ensamblado escupió algún tipo de objeto a partir de su hendidura similar a una boca. Parecía ser un polvo fino venenoso. Este polvo se dispersó en todo el Ent, parecía arena de color amarilla o polen. Naturalmente, Erika y Ena al instante saltaron lejos de esto. Ten cuidado. Este polvo presenta un olor desagradable. Probablemente es venenoso.
Debido a que el olor fue llevado por el viento, Ena probablemente dedujo este hecho y declaró su advertencia. Como era de esperar desde su extraordinario sentido del olfato. Esta hija de la naturaleza tenía una agudeza que era incomparable a la norma. Por otra parte, coreó sus palabras de hechizo inmediato. Es por tu aliento /diagonal hojas de otoño de los árboles y césped /diagonal se desperdician y son conducidas. Así que ellos llaman esta montaña el viento /diagonal el salvaje, el destructor. Las ráfagas de vientos poderosos se reunieron alrededor del cuerpo de Ena. Lámico del dios de las tormentas, Susanoo, también era muy hábil en la manipulación de la energía mágica a base de viento. El polvo amarillo venenoso fue llevado por los vientos fuertes y se dispersó sobre el océano. En estas condiciones, donde nuestra fuerza ofensiva es incapaz de superar el poder del enemigo del avivamiento, no tendremos manera de poner fin a esto. Al igual que Erika reconoció la sombría perspectiva de la batalla. El ataúd de oro radiante que se encontraba muy por encima de ellos había sido considerado por Yuri como la existencia del ataúd. Situándose en torno al extraño objeto en el cielo de la noche de invierno, uno podía ver el rayo de aspecto familiar de la luz brillando gradualmente más. Durante diciembre, el ritual festivo del solsticio de invierno se llevaría a cabo en la antigua Europa. Fue un festival destinado a felicitar a las cosechas de aquellos años y para orar por una buena cosecha en los próximos años. Siempre que Godot cantaba en voz baja las palabras de hechizo de la espada, habría hojas de la espada que saldrían desde su entorno. En el centro del gran sótano, Godot estaba bajo la vigilancia de Liliana cuando cantaba en la distancia. Convirtiéndose en la encarnación final de Beretragná, el guerrero sacó la hoja asesina de dioses. El solsticio de invierno es un gran festival que conmemora el renacimiento del sol. Dentro de las naciones ricas en agricultura y colonias, es el día de fiesta ceremonial de invierno y primavera, una fiesta conmemorativa, donde la gente disfruta de la ronquera y la alegría. Oh, estos rayos de luz, estas palabras de hechizo, planeas narrar mi historia. La voz del gris vino desde arriba. Después de eso, todo el sótano se sacudió, el suelo se sacudió intensamente. Si se comparaba con la escala de Richter, el nivel de movimiento podría considerarse por encima de un terremoto con categoría de 5. Godot perdió el equilibrio y cayó al suelo. ¿Puf terremoto 1 grado 5? Eso en mi país es un temblor que ni se siente, aquí recién grado 7 o más se le considera terremoto. Sin embargo, Liliana se precipitó rápidamente al final. La chica de cabello plateado puso la mano en la espalda de Godot y la atrapó mientras caía. A continuación, le ayudó a conseguir una copia de seguridad. Había muchos dioses del sol en la antigua Roma. Lo más serio que representaba el dios del sol. También estaba Apolo, también conocido como Apollón en Grecia. Llegando desde el este estaba el héroe Mitra. El cuerpo de Liliana era delgado y ligero. Sus extremidades eran como las de una elegante hada. Sin embargo, durante esta turbulencia, en realidad se convirtió en la muleta de apoyo de manera constante para Godot. Godot pensó en el cambio de roles inesperado de confiar en su delicado cuerpo, mientras que desviaba su atención hacia su compañera. Ena, quien todavía estaba en la batalla en la superficie, ejerció la Ama no Murakumo no Tsurugi, situada muy por debajo en Rinkai Park, hizo un llamado a la fuerza de la hoja divina. Debe ser uno de los dioses antes mencionados, un antiguo dios romano del sol que reina el cielo. Antes de perder ante un determinado oponente, en los viejos tiempos eras un magnífico dios radiante de la luz. Godot mencionó brevemente esto hacia el gris. Él cantaba la espada que cortaba la divinidad utilizada habitualmente, así como el poder de la Ama no Murakumo no Tsurugi. En el pasado, había utilizado esta hoja durante la batalla contra Atena. Fusionando las dos espadas, estas fueron las palabras de hechizo para sellar la divinidad. No estaba claro qué dios del sol eras. Sin embargo, después de haber sido majestuosamente adorado durante el solsticio de invierno con la gran fiesta del sol, es probable que también confirieran bendiciones a los ciudadanos romanos. ¡Ay! Desiste, Kusanagi Godot. El gris ya había dejado su mendicidad, en lugar de eso, sus palabras fueron expresadas en un tono suplicante. Rasgando mi alma aparte, estas palabras de hechizos tienen el propósito de sellar mi existencia. Este tipo de conducta es verdaderamente intolerable. Nunca había oído una voz punitiva como esta antes viniendo desde la boca de cualquier dios. Así que es así. Godot lo entendía. Hace más de 1500 años, había perdido su divinidad como dios. Existía el temor de que era el mismo que aquellos ancestros divinos, existencias como Guinevere. Un ser ascendido que reinaba por encima de la humanidad. Sin embargo, el tipo de poder y el espíritu que poseía era incomparable al de un dios. Era un alma degradada que perdió su grandeza y la fuerza en el pasado. El cadáver de cuando eras un dios del sol se transformó en un artefacto divino utilizado en la recreación de la fiesta del solsticio de invierno. El artefacto divino también sirve para reavivar a Saturno, el dios de la gran fiesta de cosechas abundantes. Como resultado de esto, mientras que Saturno era el dios de la tierra, también era un sirviente de un dios del sol, un dios de esclavos en la servidumbre. Las palabras de hechizo de Godot, que dieron lugar a la espada, se encontraban en el proceso de construirla poco a poco.
Sin saberlo, todo el sótano ya estaba en sus límites. La innumerable cantidad de rayos de luz de oro, que parpadeaban como el destello de un tesoro, iluminaban el interior, extendiéndose hacia las paredes, piso y techo. La primera orden del día era recortar el gran sótano. Este iba a desintegrar por completo el artefacto divino conocido como la corona de Saturnalia desde el interior, sellando así la misma. Godot no había dejado de cantar mientras que decía aún más sus palabras de hechizo. Saturno era un dios prisionero. Encerrado en el abismo de un santuario por el principal dios romano Júpiter, solo una vez cada año le concedería la libertad por solo una semana. El número incontable de espadas se convirtió en un vórtice de luz, reduciendo todo el sótano aparte. Además, el material de piedra desapareció después de ser cortado. Puesto que ya había empuñado la espada fundida Yama no Murakumo no Tsurugi, la hoja selló el artefacto divino, se esperaba que fuera capaz de extinguir el edificio. Esos 7 días eran la semana del solsticio de invierno. A pesar de que Saturno es considerado un dios de la tierra, él también es un dios sin libertad en absoluto y solo se libera durante el inicio de la fiesta de celebración para el renacimiento del sol. Con respecto a este aspecto, Saturno se ha convertido en el dios sol subordinado de las personas. Cada vez que la espada de oro salió a toda velocidad hacia el cielo, el dominio de un determinado lugar sería exterminado. Le tomó básicamente en torno a 10 segundos que las espadas y las hojas de luz fueran desde el sótano hasta la cima de la escalera. Por otra parte, maravillosamente venció al santuario situado en la parte superior. Además, incluso el campo de trigo de oro era para siempre sin límites y el cielo de la oscuridad teñido de rojo pereció. Después de haber vuelto a un estado normal, Godot y Liliana encontraron que ya se encontraban en el cielo. Estaban de pie en el emblema en forma de pájaro arraigada en el mar de Kasai. Los dos con firmeza ocupaban la cima de ave hecha de piedra. El suelo estaba dejando de temblar. Sin embargo, Liliana seguía apoyando el cuerpo de Godot. Por otra parte, el que se puso de pie justo enfrente de ellos era el ya familiarizado Gris. El cadáver real que llevaba era el antiguo dios del sol que llevaba ropas de oro y una máscara de oro de cuando él era una deidad. Kusanagi Godot. A pesar de que ya soy menos que un dios divino, todavía tengo aspiraciones para enfrentar a un asesino de dioses. ¿Qué opinas? Batalla contra Saturno. Lo siento, ya no deseo acompañarte en tu travesura. El mes pasado Godot había luchado previamente contra Lancelot, el dios héroe de la guerra. Sin embargo, en realidad quería rechazar la petición de este espíritu. Quería evitar que envolviera a Tokio en una crisis a toda costa. Eso era más importante que cualquiera de sus deseos. Después de solo un poco más de reminiscencia en este punto, sintió su impaciencia de antes hirviendo dentro de él. Una vez que se había confirmado de nuevo con sí mismo que no quería mostrar la indulgencia antes mencionada hacia el culpable de este evento, Godot buscó las espadas cernidas en torno a él. Parece que todavía había más de un centenar de esas esferas doradas radiantes de luz. En un instante, el grupo de las espadas que brillaban aún más que las estrellas centellantes se encontraron a todos los días en el cielo de la noche comenzó a acelerar debido a la orden de Godot. Soy el más fuerte, aquel que sostiene toda la victoria en las manos del hombre y demonio. A todos los enemigos, todos los que albergan enemistad serán vencidos. En respuesta a las palabras santas de Beretragná, la red de espadas irradiando luz sin fin se precipitaron alrededor. Posteriormente, el Gris junto con el cadáver del dios del sol que llevaba fueron completamente recortados, luego se rompieron en pedazos y finalmente fue vencido. El único objeto que se mantuvo intacto en su ubicación era la máscara que estaba modelada después de un león. Al mismo tiempo, la piedra construida con un ave anteriormente también fue eliminada con su punto de apoyo. Sus cuerpos, naturalmente, comenzaron a caer en picada. Godot gritó inmediatamente. Liliana. Lo tengo. Este tipo de intercambio breve ya era más que suficiente para los dos. Liliana utilizó la magia de vuelo, mientras que se mantenía en Godot. Los dos se quitaron ya que fueron envueltos por una luz azul. Tenían la intención de aterrizar en la superficie de Rinkai Park. Sin embargo, antes de tocar tierra, se acercaron poco a poco a la máscara de oro desde los restos de la suspensión en el aire. Ante el temor de que esta máscara era la corona de Saturnalia, el inmortal en sí tenía el artefacto divino real, era imperativo recuperarla y entregarla a su jurada hermana mayor tarde. Godot extendió su mano derecha, mientras la tomaba. Posteriormente, su atención se enfocó hacia abajo, ya que se acercaban a la tierra. Obteniendo una visión general de Kasai Rinkai Park como esto era una oportunidad muy rara. Uno podía ver los amplios campos de hierba verde, bosques, parterres, la masiva rueda de la fortuna, el rastro del parque central de trote, el acuario, etc. Además, el semidios ente estaba actualmente empuñando su arma de 2 puntas en los campos de hierba. El lío por aquí tenía que ser limpiado también. Con el fin de poner fin de una vez a todo, cantó las siguientes palabras de hechizo. Por la victoria, acelera la vuelta antes que yo. Oh inmortal sol, te ruego que otorgues luminosidad al semental. Oh semental que te mueves con la gracia divina maravillosa, traes adelante el halo a tu maestro. Al servicio del Gris estaba el subordinado del dios Saturno.
Hace 150 años, trajo perturbaciones sobre la tierra como un dios hereje. Después de haber llevado a la gente a un frenesí, se esperaba que hubiera cumplido los requisitos previos. El delincuente había causado estragos en las masas, cumpliendo con los requisitos del caballo blanco. Tras ser testigo de los signos de la madrugada que se mostraban desde el este, se podría decir que todo iba directamente de acuerdo al plan. Sin entrar a discutir nada, Erika y Ena asintieron y rápidamente iniciaron un retiro. El alba estaba definitivamente todavía a muchas horas de distancia. Sin embargo, un amanecer en tonos de color rosa emergiendo desde el cielo ya se podía ver, y al mismo tiempo, el semidios Ent desató un rugido feroz. Después de eso, una lanza de luz blanca, lo que equivalía a la de una erupción solar, se dirigió hacia el parque marítimo. Este rayo de luz, la tercera encarnación de Beretragná, el semental negro, fácilmente envolvió a Ent. Fue completamente incinerado, rechazando cualquier posibilidad de un renacimiento cuando evaporó a Ent. Además, antes de que el objetivo hubiera sido eliminado, la rueda de la fortuna colosal quedó atrapada en la línea de fuego de la viga del semental blanco. El llamado Kasai Rinkai Park era sinónimo de la enorme instalación recreativa, que también había sido engullida y aniquilada. Pues bien, a pesar de que Godot no quería la batalla, el resultado siguió resultando así. Erika se encogió de hombros mientras declaró una vez todo esto dentro del parque ya se había establecido. El amanecer anormalmente cronometrado ya había desaparecido y la noche de invierno, una vez más se extendía por el cielo. El ataúd de oro que brillaba resplandecientemente como antes que se movía sobre la bahía de Tokio también desapareció al mismo tiempo. Al final, la paz había vuelto una vez más a la bahía de Tokio y al entorno de Kusanagi Godot. Por supuesto, es decir, si tuviera que pasar por alto el problema del postprocesamiento complicado involucrado. Oye, es su majestad y Liliana-san. Ena señaló al cielo, donde había una raya azul de meteoro de color. El cuerpo azul en órbita en el cielo descendió al suelo. No había nada más que podría haber estado, además de la radiación emitida por la magia de vuelo de Liliana. Al mismo tiempo, las hermanas de la familia amarilla también vinieron. Con su estado de ánimo que había más o menos vuelto a la normalidad, Yuri levantó la vista y se dio cuenta de la línea de visión de Erika y Ena. Su hermana pequeña Ikari rió feliz, llena de vigor mientras agitaba su mano en su dirección. Parece que por fin hemos resuelto esta situación. Que Yuri venga por aquí, así podemos hablar de la próxima línea de negocio. Sí, te estás refiriendo a la fiesta de Navidad, ¿cierto? Una risa escapó de Erika al escuchar a Ena decir esto. Ella sacudió la cabeza en respuesta. La sonrisa de demonio, como se conocía comúnmente por Godot y Liliana, fue formada en las esquinas de su boca. Era una sonrisa preciosa, pero también era una marca comercial de Erika Blandelli que llevaba una intención nefasta. No, tenemos que discutir cómo vamos a molestar a Godot y Liliana una vez que regresen. Molestar. Sí, aunque yo había predicho que las cosas resultarían así el momento en que despegaron hacia el cielo, sabía que iba a ser exactamente como lo esperaba. Está bien si deliberadamente hacían las cosas difíciles. Debieron haber ido a través de la preparación de la espada. Ena también se dio cuenta del problema y lamentablemente murmuró. Dicho esto, Ena también participar en tomar las cosas más difíciles de su majestad. Sí, es solo muy ligeramente, mientras que no sobrepases las preferencias de una dama. Supongo que tienes razón. Ya que sería beneficioso, no puede ser visto como un asunto detestable. Erika sugirió con una sonrisa que podría describirse como de ninguna manera inferior a la de una dama de la corte que ofrecía consejo al rey. Por otro lado, Ena también reveló una sonrisa audaz y traviesa. Bueno, ellos deben estar de vuelta aquí en cualquier momento. Vamos a estar listos rápidamente. Entendido. Hey Yuri, Ikari. Dens prisa y vengan aquí. Tenemos algunos asuntos que discutir. Por ahora el mundo estaba en paz. El entorno de Kusanagi Godot parecía haber vuelto de nuevo a su habitual viento en popa y la disputa llena de vida. Parte 4. Anteriormente tuvieron que tratar con el espíritu divino del dios del sol y el árbol divino que prácticamente se transformó en un dios hereje. Después de que los dos habían muerto, el entorno de Kusanagi Godot volvió rápidamente a la normalidad. Se le dijo que Sayanomi Yakaoru y Amakasu Touma, los implicados que poseían fuertes poderes mágicos, fueron capaces de recuperar sus recuerdos con respecto a su tiempo bajo la influencia de la maldición. Como era de esperar, estos incidentes relacionados con el dios contienen todo tipo de problemas. Amakasu comentó como tal antes de despedirse de Godot. Sin embargo, solo después de la ocurrencia de este incidente fue capaz de hacer su negocio con una actitud letárgica, algo que rara vez ocurría. La información de encubrimiento realizado por el Comité de Compilación Historia no requería mucho trabajo en esta ocasión. En la víspera del solsticio de invierno había numerosos mechones cernidos sobre la bahía de Tokio. También estaba el compromiso de batalla con Godot y los otros en Kasai Rinkai Park. Aquellos cerca que fueron testigos de estas escenas se habían olvidado de todo lo relacionado con estos fenómenos extraños. Debido a la manipulación de memoria de maldición de Saturno, tenía un uso maravilloso para hacer frente a la situación.
¿Se podría decir que esto era un producto inesperado? Esa fue la opinión del Comité de Compilación de Historia. Por supuesto, Kasai Rinkai Park mostraba claras huellas que indicaban una batalla, por lo que ya había sido sellado. Tal vez esto era un regalo enviado del cielo como un regalo de Navidad. Hacia la sonriente irónicamente Kaoru, Godou sentía muchas disculpas. Muchas veces, cuando se trataba de las secuelas de una situación, estarían ocupados sin parar debido al asesino de dioses que residía en Tokio. Por lo tanto, naturalmente bajó la cabeza. Por otro lado, las personas normales sin conocimiento de la magia perdieron sus memorias con respecto a la sucesión de perturbaciones. El extraño fenómeno con Santa Claus volviéndose gris fue olvidado también. Debido a esto, los amigos cercanos de Kusanagi Godou ya se habían olvidado de los asuntos problemáticos en los que estaba involucrado. Así, se dio cuenta de que había un extraño rumor que pasaba sutilmente por Tokio en relación con los trajes de Santa Claus volviéndose misteriosamente grises. Inicialmente, Liliana, quien actuaba como la organizadora, ofreció esta propuesta. Hablando de asuntos relacionados con él, la familia Kusanagi iba a ser el lugar de reunión para la fiesta de Navidad. En este momento sería muy difícil organizarlo en un establecimiento, ¿qué hay de solo hacerlo en mi casa? Mi casa también podría funcionar. Sin embargo, planeo tener a Ariana tomando unas vacaciones desde el 24 hasta el año nuevo. Por otra parte no podemos simplemente contar con ella. Erika sugirió esto, pero Godou luego respondió de la siguiente manera. Desde que mi abuelo no está en casa por el momento, y mis padres no deben estar cerca de volver en cualquier momento antes de Navidad, vamos a simplemente reunirnos en mi casa. Shizuka también dijo que estaría en casa ese día. Shizuka-san estará en casa. Yuri le preguntó y Godou asintió en respuesta. A pesar de que inicialmente dijo que iba a pasar el rato con sus amigas de la clase. Después de escuchar a Godou decir, ya que nadie va a estar en casa, voy a hacer que todo el mundo venga aquí, Shizuka canceló sus propios planes de antes. Ya que es ese tipo de fiesta, entonces estaré en casa en la víspera de las vacaciones también. Debo evitar que Oni-chan juegue un poco en nuestra casa. Shizuka, ¿por cuál tipo de persona es la que realmente me tomas? Godou contemplaba si confirmaba o no con Shizuka en este punto tarde en el tiempo. No importaba que, la ubicación de la fiesta ya estaba decidida. También envió una notificación por correo electrónico a Ena quien regresó a casa de sus padres en Chichibu después de la batalla en Kasai. Entendido. Ena puede traer todo tipo de alimentos. Recibió una respuesta concisa de ella. Y como tal, el 24 de diciembre de Nochebuena, había llegado al fin. A las 2 de la tarde el día 24, Godou recibió 3 correos electrónicos de Nanami, Takashi y Sorimachi. Todos los correos electrónicos fueron escritos brevemente. El email de Nanami incluso no contenía palabras, solo una única imagen adjunta. Acabamos de comenzar a escalar esta peligrosamente cuesta empinada, Sorimachi, sin una comprensión del amor, no serás capaz de entender este dolor. Takashi también mandó una fotografía adjunta por Nanami. La escena que vio en la foto era Nanami, Takashi y Sorimachi cortando un pastel de Navidad y preparando una barbacoa con las herramientas para acampar en algún parque desconocido. No había nadie más en la foto además de ellos. Parecía como una reunión con solo los 3. Por cierto, los 3 expresaron una expresión de descontento completa. En su lugar, había una sensación de solemnidad flotando alrededor mientras miraban la comida con una expresión desafiante. Godou, sin saberlo, alzó la vista hacia el cielo. Era un día normalmente claro, no parecía que la atmósfera de una Navidad nevada estuviera a la vista. Sin embargo, no solo no había fuertes vientos hoy en día, sino que también era muy frío. Hoy parece bastante inadecuado para una barbacoa al aire libre. Si bien emocionalmente miraba fijamente a la imagen de los 3 idiotas, Godou se sentía un poco triste. ¿Qué perturbación emocional se produjo para provocar algo en este sentido? ¿Hay algo malo Oni-sama? Sí. Es el correo electrónico que recibí de mis amigos de clase. A pesar de que había planeado invitarles a asistir a la reunión de hoy, sin embargo, por alguna razón rechazaron mi invitación. Debido al incidente solsticio de invierno que dio lugar a un entorno de Godou que estaba convirtiéndose en un desastre, los 3 idiotas dieron la impresión de que habían visto a través de todo. Sin embargo, ¿cómo es que después que todo volvió a la normalidad, estos chicos estaban aún más deprimidos que antes de la aparición del incidente? Bueno, supongo que son bastante contentos de esta manera para lo que sea. Godou se dijo a sí mismo mientras que caminaba con Kari a lo largo de las calles de Akasaka. Iban a recoger el pastel que habían pedido para la fiesta de hoy. Los 2 se reunieron por la mañana y se embarcaron en la panadería después de comer el almuerzo. Posteriormente, en esos momentos estaban en su camino de regreso. Godou llevaba una bolsa que contenía una caja cuadrada. No va a haber muchas personas que asistieran. Debía ser muy emocionante. Godou y Kari, quien alegremente hablaba, se dirigían hacia la estación. Por cierto, la razón por la que estaba con Kari en realidad era debido a la solicitud de Erika después de la batalla en Kasai. Al igual que una mujer de la nobleza de la época, se declaró firmemente.
Godou, los amantes de Japón van todos en una cita solo entre los dos en la víspera de Navidad, ¿verdad? Puesto que es así, estaría bien si hiciéramos lo mismo también. Bueno, sin embargo, hay otras chicas además de mí, Erika Blandelli, por ejemplo. Así que por esa razón estoy dispuesta a conceder el privilegio de seleccionar la que deseas. ¿Qué? Ya era bastante duro cuidar de estas diversas situaciones, no comiences con este extraño disparate. Eso es cierto, Erika, en este momento el asunto más urgente para discutir debe ser la cuestión relativa a las consecuencias de la crisis. Godot fue herido de pánico. Liliana, quien estaba a su lado, tenía la intención de hacer una excusa. Sin embargo, Erika con calma reveló una sonrisa de demonio hacia todo esto. Dado que por alguna razón ustedes son tan atentos a lo que estoy diciendo, entonces déjenme preguntarles algo primero. Cuando ustedes estaban allí luchando, ¿cómo forjaron la espada, chicos? ¿Qué? Godot y Liliana quedaron completamente sin palabras hacia la Erika felizmente sonriendo. Hablando de eso, Godot, no puedes decir que te viste obligado debido a la situación. O algo por el estilo. Liliana, a pesar de tu adhesión permanente a los caminos de un caballero, todavía fuiste preventivamente sin ninguna duda. Así que vas a escogernos a nosotras. Ella tiene razón, incluso si en ocasiones se realiza este tipo de acciones, todavía no es digno de un castigo. Ena asintió con la cabeza a lo que Erika había declarado. Al principio yo hubiera querido que Yuri y Ena acompañaran a su majestad juntos hacia algún lugar, sin embargo hoy quiero que su majestad solo seleccione a Ena. En realidad. Por último, aunque con timidez Yuri habló en un tono firme. Tal vez Godou-san va más allá de vez en cuando en el inicio de estos asuntos. Posteriormente, las chicas fijaron su mirada en Godou. Todas mostraron una expresión sin palabras, que le instó a poner inmediatamente una selección. No importa a quién seleccionara, sin duda daría lugar a la controversia. Siendo instintivamente consciente de este aspecto, Godou gritó: ¡H. Kari! Entonces, voy a ir con Kari. Ya habíamos arreglado esto antes. Siendo la mayor, la opción de buscar a la chica más joven era por supuesto la adecuada y no punible. Esa noche, Godou tuvo la suerte de tener presente a Ikari mientras caminaban a lo largo de la carretera al lugar de reunión de la fiesta de Navidad. La niña de 12 años de edad, por su lado, iba sonriendo con alegría. Heioni-sama, no me importa si tienes que confiar en mí en momentos como estos. Ella alegremente habló con un tono de fiabilidad que también parecía hacerle sentir que su futuro era sombrío. Dentro de la sala de estar de la familia Kusanagi, su hermana Shizuka habló mientras frenaba su rabia. Durante todo el camino hasta este año, siempre había supervisado a Oni-chan muy de cerca para que no se desviara a la trayectoria del mal. ¿Trayectoria del mal? Godou-kun es un chico adecuado y de buen comportamiento. Revelando una cálida sonrisa, la persona que habló con alegría era Koutsuki Sakura, quien se podría decir que tenía una relación equivalente a la de Godou y Shizuka. Solo el aspecto de una niña hermosa es válido. Sin embargo, Oni-chan definitivamente no es un chico de buen comportamiento. A lo largo de las muchas generaciones de hombres de la familia Kusanagi, el único que mostró esa capacidad era el abuelo. Esa persona se encargó de Oni-chan desde que estaba en el jardín infantil. Por otra parte, la línea de sangre de mal comportamiento que ni siquiera se curaba durante cualquiera de las generaciones había sido heredada de padre. Jejeje, el abuelo y Gensou-san son dos personas salientes. Hacia Shizuka, quien estaba cada vez más y más agitada mientras hablaba, Sakura asintió con calma a lo largo de todo el tiempo. Si solo dices saliente entonces está bien, pero los dos son sin duda personas indecentes. A pesar de que Oni-chan es una persona honesta y decente, le da a la gente la impresión de que está firmemente de ir en ese camino sin escrúpulos. Por Dios, ¿cómo es que todos los hombres dentro de la familia son tan problemáticos? Ya veo, parece que hay una tendencia constante de personas naciendo así. Al oír el comentario de Shizuka con desesperación, la chica a su lado que estaba escuchando atentamente actuó como si estuviera bien versada en estos asuntos. Eso es totalmente como Goro-san, no espera, realmente esto es típico del linaje de la familia de Godou-san. Oh, la amiga de Sakura está aquí. ¿Conoces a Oni-chan? Después de serle preguntado por Shizuka, la joven, no, Renhou Fuyuime bajó la cabeza, mientras que tenía 3 dedos sobre el tatami. Desde el aspecto de eso, en comparación con Shizuka que estaba en su tercer año en la escuela secundaria, Fuyuime claramente parecía mucho más joven a pesar de que ella estaba en su primer año de universidad. Soy la heredera de la familia Renhou, Fuyuime. Creo que en el futuro voy a tener algunas relaciones serias, de tipo empresarial, con su Oni-sama. Voy a estar en su cuidado. ¿En serio? Sí, si es específicamente un matrimonio contractual o incluso un matrimonio de conveniencia, no me importaría en absoluto. Solo quiero subir más alto, alcanzar una posición más alta. Debo lograr un rango aún más alto que mi amiga de la infancia Kaoru. Fuyuime-chan ha ido recientemente sin cesar sobre eso. Si su relación con Godou-kun se pone mejor, podría elevarse por encima de los demás o algo.
Espera un segundo, ¿cómo es posible que alguien tan joven esté diciendo algo como esto? No, yo ya soy una estudiante de la universidad. Soy la equivalente de una mujer madura. Sakura rió de forma natural. Debido al dilema de que Fuyuime tuviera la apariencia externa de una niña, existía el temor que habitaba en su declaración. Fuyuime hizo un puchero, afirmando que ella era una mujer madura. En este momento, Tokunaga Asuka, una residente que vivía cerca, apareció. Sigue siendo tan ruidoso como siempre. ¿Hay una fiesta hoy? Aquí, esto es para ustedes. Ella era la amiga de la infancia de los hermanos Kusanagi y la hija del dueño de una tienda de sushi, Sushi Toku. Ella parecía estar bien familiarizada con ellos para ser libremente capaz de abrir la puerta de entrada. Mirando el interior de la casa, entregó el contenedor de sushi. Asuka-chan, excelente. Justo sucede que buscaba un asistente. Shizuka salió por la puerta y recogió el contenedor de sushi. Por lo tanto, la amiga de la infancia reveló una expresión de angustia y respondió en tono de disculpa. Lo siento. El día de hoy va a haber una única reunión de Navidad de chicas. Voy a ir con mis amigas al karaoke. Shizuka-chan, a pesar de que es una batalla larga y ardua, has de mantenerte. Recientemente, el nivel de la inutilidad de Oni-chan ha ido aumentando 3 veces más rápido. Hacia su amiga mayor, Shizuka infló sus mejillas en ira tal como lo hacía normalmente. No hay manera de que pueda por sí solo mantener las líneas del frente. Absolutamente de ninguna manera. Sin embargo, ¿no que todas las chicas que conocen bien a Godot se juntaron? Parece muy pesado, así que por favor permíteme declinar. Detrás del azúcar rígidamente sonriente, una chica que llevaba un delantal entró. Lo siento, olvidé mis modales. La chica que llevaba el traje de sirvienta se inclinó profundamente, se quitó los zapatos en la puerta, y entró en la casa Kusanagi. Ella rápidamente entró en la cocina. Su silueta y pasos realmente dieron la impresión de una persona apta. Él es la sirvienta de hace un momento, ¿quién era? Y incluso hoy en día hace cosplay. Eso no es cosplay. ¿No sabes? Esa persona es una sirvienta dentro de la familia de la buena amiga de Godot, Erika. No. ¿En realidad hay gente como esta en la reunión aquí? Por Dios, ¿qué demonios está planeando hacer ese chico? Asuka de repente se enfureció después de haber sido provocada por la llegada de la persona inesperada. Shizuka-chan, retiro mi declaración anterior. Una vez que esté más o menos algún tiempo en el karaoke voy a volver aquí. Antes de eso te debes mantener por ti misma. No debes permitir que ese tipo tenga su momento de gloria. Si Godot escuchara la proclamación de su amiga de la infancia, sin duda habría dicho algo en este sentido. No tengo absolutamente ninguna idea de qué clase de gloria está hablando. Más bien, cada día está lleno de asuntos problemáticos y estresantes. Por otro lado, dentro de la preparación de la cocina ocupada en parte de la familia Kusanagi. No, supongo que Japón es mejor después de todo. Viviendo aquí, incluso limpia el alma. La persona que hizo un suspiro fue Lujingwa quien acababa de hacer su regreso ayer. Estaba sentado en la mesa de la cocina con la responsabilidad de pelar la piel de las verduras. Por cierto, él no utilizó el pelador fácil de utilizar, optando por utilizar un cuchillo de cocina en su lugar. No me importa lo que pase, es genial estar lejos de la maestra. Nunca sería capaz de experimentar este tipo de liberación de sensibilidad en la China continental. Incluso en Hong Kong no habría chicos que no estuvieran en conexión con la maestra. Habló mientras pelaba sin parar. Por otra parte, no solo era rápido, sino que también preciso. Su pelado de verdura superó la velocidad y precisión de cualquier máquina. Ni siquiera cortó 1 milímetro en el cuerpo de las zanahorias y patatas. Había 3 chicas mirándole con temor de su destreza. Estas eran las chicas que cocinaban los platos de hoy en día en la cocina, Liliana, Yuri y Ena. Lujingwa. Tus habilidades culinarias son bastante extraordinarias, ¿no es así? Casi como un profesional. No, creo que incluso los especialistas que son expertos en esto son bastante raros. Y aunque claramente usa bien la herramienta para pelar, Lujingwa estaba cortando los ingredientes. Sin embargo, sus técnicas y postura despedían el aire de un chef. Siendo ese el caso, su cocina debía ser bastante buena también. Me pregunto cómo va a salir. Aunque estoy seguro de que no tendrá mal sabor, pero si eso no un sabor delicioso es bastante claro. Lujingwa respondió con indiferencia. Al mirar en la hoja del cuchillo, sus ojos se llenaron de sombría después de recordar a una persona de su oscuro pasado. Durante este tiempo, sus manos nunca dejaron de moverse. La responsabilidad de cocinar cae sobre mí durante el encarcelamiento de la maestra. Si cocino todo lo que no es de su gusto, habrá torturas que me esperen. Por todos los medios quiero evitar ese tipo de esfuerzo con mi vida en la línea. Como para la comida, claramente la bolsa de productos alimenticios instantáneos vendidos por vendedores ambulantes ya debería ser más que suficiente. ¡Wow! Si es así, entonces tu cocina debe ser aún mejor, ¿no es así, Yuri? A pesar de que esto es simplemente palabras, sin duda no sería un error suponer que es el caso. Es porque él estaba cocinando para alguien supremo todos los días.
Esto es probablemente solo una forma diferente de entrenamiento. Si tuviéramos que comparar nuestras habilidades, esto no sería ni siquiera un concurso. Justo cuando las niñas dirigieron su mirada de admiración y simpatía al joven. Hola a todos, saludos por todo su trabajo duro. Ariana llama a Arialdi entró en la cocina. Ella hizo su saludo con alegría y colocó la caja de plástico que trajo a la mesa. Bueno, Anna-san, oí que a partir de hoy estás de vacaciones, ¿verdad? Yuri sonrió mientras le dio la bienvenida a la sirvienta bien informada y ayudante de Erika. Sí, ya que me permitió un descanso desde ahora hasta el año nuevo, programé una visita con mis abuelos en Nagasaki. Quería enviarles algunos regalos de agradecimiento antes de salir. Los padres de Ariana eran japoneses. Esta dama, sin aspectos negativos distintos de su guisado y capacidades de conducción, felizmente señaló la caja de plástico sobre la mesa. En el interior es un poco de cerdo a la barbacoa guisado durante 3 días y 3 noches. A pesar de que es mi primera vez tratando de hacer algo como esto, no fue demasiado difícil de hacer. Por favor asegúrense de darle una probada. Los 3 ya habían experimentado platos post-guisado de Ariana antes. En este momento, Yuri, Liliana y Ena hicieron una pausa involuntaria, ya que no sabían qué decir. Por otro lado, no sabiendo la peligrosidad de la situación, Lu Jingwa hizo y volvió de nuevo a su trabajo con una mirada indiferente. Posteriormente, el sol empezó a ponerse tan pronto se acercó la noche de Navidad. Godou, quien había ido a buscar la torta junto con Kari, llegaron a la casa. Por último, la belleza rubia también apareció. Parecía haber caído un poco en varias otras reuniones antes de venir aquí. A pesar de que este discurso debe hacerse antes del comienzo de una fiesta cuando uno recibe a sus invitados, solo lo haré breve para evitar que sea aburrido o extraño. Todo el mundo, por favor disfrute de esta noche. A pesar de que fue la última en llegar, todavía sacó el truco de un actor principal. Después de esta magnificencia habitual, mostró la técnica que fue la declaración de Erika, ese fue el comienzo de esta fiesta a pequeña escala. Bueno, eso no era realmente un gran problema. Era solo una reunión entre amigos cercanos para tomar una copa, comer y charlar. Sin embargo, para Godou, estas eran personas que él había conocido no hace más de 10 meses. Por lo tanto, no pudo evitar un tanto dejar escapar un suspiro al ver a las personas reunidas en su casa. Erika, Yuri, Liliana, Ena, Lu Jingwa y Kari. Y estaban Shizuka, Sakura, Fuyuime. Desde el aspecto de la misma, Asuka podría venir un poco más tarde también. Incluso Kaoru hizo una aparición repentina en la fiesta. Se rumoreaba que podía estar por alrededor de 2 horas más o menos. Este año sin duda fue agotador. Godou-san, tal vez el próximo año deberíamos ir en esas vacaciones que he mencionado antes. Si los dos formamos una pareja, creo que vamos a tener un montón de diversión durante nuestros viajes. Antes de darse cuenta, una vez más hizo referencia de nuevo al asunto anteriormente mencionado de las vacaciones solo con las chicas. Además, ella incluso invitó a Amakasu pero se negó diciendo, tengo trabajo que hacer. Sin embargo, hace un rato, cuando Kaoru llegó ella dijo, esto es de Amakasu-san. Era una cesta llena de pollo frito. Originalmente se pensaba que había sido comprada en una tienda, pero en realidad había sido hecha con sus propias manos. A medida que la fiesta avanzaba, las bebidas empezaban más o menos a terminarse. Como era de esperar de Erika, ella trajo un par de botellas de vino. Ena también con calma se había acercado con una botella de litro de solución indígena que iba a ser consumida en la cena de la fiesta, etc. Si las cosas siguieran así, entonces todas estas bebidas que Godou había prohibido previamente antes del inicio de la fiesta tendrían que ser permitidas. Debido a esto, Godou salió de la casa para comprar algunas bebidas. Nochebuena. Godou se quedó solo y se dirigió hacia la tienda de conveniencia cercana. Sin darse cuenta, miró hacia el cielo. Debido a que era invierno, las estrellas que centelleaban en el cielo parecían ser más vivas y hermosas que cualquier otra temporada. Justo cuando se dio cuenta de las 3 estrellas de Orión, el teléfono móvil colocado dentro de la bolsa comenzó a sonar. En cuanto a la pantalla, era Liliana quien hizo la llamada. Todo está bien. ¿Fue de compras por su cuenta? No había nada para beber. De repente respondió como tal. Debido a que todo el mundo estaba actualmente con vivacidad de la fiesta, decidió abandonar la casa en silencio, sin decir nada. Godou con confianza miró hacia atrás. Como si tratara de esperar, Liliana estaba actualmente caminando en su dirección. Además, incluso Erika, Yuri y Ena llegaron. En un día duro de fiesta, no deberían venir sigilosamente aquí por usted mismo. Por otra parte, va a haber un montón de cosas para llevarlas, así que estoy aquí para ayudarte. Está bien. Usted debe tener algunas personas que le ayuden incluso para algo como esto. Al ver a 4 de sus amigas alcanzándole, Godou no pudo evitar sonreír. A pesar de que no era importante, todavía era algo que le hacía feliz. Esto volvió a confirmar sus sentimientos de alegría de la reciente batalla en Kasai. Tenía amigos a su lado que estaban molestos a veces, pero también cuidaban de Kusanagi Godou.
Él sentía que no había nada en cualquier aspecto que esperara a un poder con valor mayor que esto. Godot entró con todo el mundo cuando él volvió a mirar hacia el cielo. Era indistinguiblemente la noche estrellada de su visión anterior. Sin embargo, por alguna razón sintió que el cielo de la noche era aún más brillante que antes.